¿Qué pasa, chicos? Como decía un amigo, ¡sa chavales! Qué buen saludo. Chicos, hoy día vamos a hacer un análisis en general del euro. Vamos a hacer un análisis en todas las temporalidades para ver cómo aplicar o cómo interpretar, básicamente. Cómo aplicar una lógica coherente para intentar pensar cómo piensa el algoritmo interbancario, que esa es la idea en el fondo. Nosotros tenemos que pillar la forma en que razona el algoritmo para entender cuáles son sus intenciones, ¿vale? Entre ello, claramente, voy quizás no tanto a explicar los conceptos porque creo que ya he dado unas pequeñas bases en los videos anteriores, así que vamos a pasar por alto, perdón, explicar en mayor profundidad lo que sería liquidez, em, zonas de interés, puntos de interés, eh, tal vez toquemos un poquito más los patrones gráficos, ¿vale? Porque ahora vamos a empezar a aplicar un poco más la interpretación, ¿vale? Básicamente, la interpretación es un amigo muy cercano de la especulación, ¿vale? Así que opiniones diferentes son totalmente aceptadas, ¿vale? Esto es solamente cosecha de mi cerebro, por lo tanto, puede ser todo especulativo, puede pasar cualquier cosa en el mercado, puede que cambien los patrones, puede que fallen, puede que por determinadas condiciones, que suelen pasar, por ejemplo, por las noticias, hayan rompimientos, hayan cosas que no esperamos, así que poniéndome el parche antes de la herida, podemos empezar. De partida, yo sé que es brutal, pero necesitamos analizar de las temporalidades más altas, más altas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo movimientos muy volátiles, muy fuertes en el mercado. Estamos teniendo movimientos con patrones gráficos en H4, lo cual es ideal para a quienes trabajan en temporalidades como H4, obviamente. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a hacer un análisis global del euro dólar. Yo definitivamente me caso con el euro dólar. Es el que más me gusta, el que más me acomoda y el que logro tener un grado de entendimiento que me deja tranquilo. ¿Vale? Si tú operas con muchos activos acá arriba, bien por ti, bien por ti. A mí, en lo personal, me gusta agarrar uno, entenderlo bien y darle toda mi atención, ¿vale? Desde la perspectiva anual, ¿vale? Estamos en 12 meses. De la perspectiva anual, vemos que claramente tenemos zonas de interés, o sea, no hay un patrón gráfico muy difícil, ¿vale? Súper simple. De hecho, si quieres hacer una interpretación en cuanto a aplicación de conceptos como puntos estructurales, inducción o liquidez, sube anual. En cualquier gráfico te va a ser muy fácil ver eso. Obviamente, las reacciones se van a demorar mucho tiempo, pero para aplicar ciertos conceptos se trata de temporalidades mayores, básicamente. Quizás no necesariamente anual, pero como digo, tenemos que partir por acá. Vale. Tenemos anual haciendo una estructura interna con un falso rompimiento, ¿vale? ¿Qué hace? Induce posicionamientos en malas zonas de interés. Rompemos nuevamente arriba, generando liquidez interna. Como esto es un proceso inductivo, lo que sigue eso es una confirmación de nivel, ¿vale? Confirmación de nivel, un boss de estructura interna. Y nuestra, si fuera esto M1, por ejemplo, sería nuestra entrada esta. Esta es la que tiene que hacer un nuevo mini. Vale. Eso respecto a anual. O sea, anual estamos esperando que llegue a esta zona para dar cortos, ¿vale? Ahora, temita que tenemos acá. Aquí esto ya es visible hasta en semanal. Acá tenemos un patrón gráfico, ¿vale? Un patrón gráfico bajista, ¿vale? Chicos, voy a repetirlo nuevamente. Esto es independiente de la situación global de las noticias. Puede que, no sé, Estados Unidos se vaya a guerra con China y que por eso se meta Rusia y esto termine disparándose para alguna dirección, ¿vale? Es totalmente independiente, esto es análisis técnico. Vale, este patrón gráfico suele llegar a una zona de interés y generar un nuevo máximo, o bien suele llegar a una zona de interés haciendo un falso rompimiento inductivo y generar un nuevo máximo, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy fácil, o para arriba o para abajo. Todo va a depender de la estructuración que tengamos en esta zona, ¿vale? Dicho eso, nos interesa esta zona para cortos y ver si aquí es válida la estructuración para largos. Si aquí tuvo una buena reacción a largos en sentido de rompimiento estructural válidos, dejando buenas zonas de interés, o derechamente una estructuración interna pero que sea sólida en su composición para dar una continuidad estructural, genial. Aquí se están dando los largos. No suele ocupar mucho 6 minutos porque es tanto como 30 minutos y 3 minutos. Su estructuración
no es crucial para darme la dirección del precio, pero sí entrega cierta información que hay que filtrar. Hay que tener cuidado, no sé por qué pasa con estas temporalidades. Con 3 minutos, 30 minutos y 6 meses, la información en cuanto respecto a las zonas de interés es no tan precisa, pero en cuanto a la composición de la liquidez es más precisa, ¿vale? En este caso tenemos un IFC filtrado en esta zona respecto a la temporalidad de 6 meses. Vemos que coherentemente 6 meses empieza a generar la liquidez tanto interna como externa de anual, ¿vale? Por ahí todo bien, todo bien. De hecho, si nosotros vemos la pierna anual, que sería esta la pierna anual, la reacción que tuvo aquí en una temporalidad inferior es una reacción en un punto de Fibonacci, que esa reacción que tuvo generó un patrón específico, ¿vale? Y ese patrón específico en ese punto de Fibonacci, según mi análisis, indica que existe la probabilidad de la generación de un punto estructural, ¿vale? Este punto estructural puede ser solamente un punto falso, pero genera un movimiento si es que el patrón se confirma. El patrón se confirmó en mensual. El patrón básicamente es muy simple. Necesito que toque con mucha precisión el punto Fibonacci, luego una saca de liquidez. Y aquí comienza una estructuración interna o externa, ¿vale? Lo hizo muy bien, de hecho, lo hizo muy bien. Así que aquí puede haber un retroceso en términos mensuales, pero aquí se genera un mínimo, ¿vale? Si cumple con estas condiciones, se va a generar un mínimo, ¿vale? Es eso básicamente. No significa que esto va a terminar rompiendo arriba por el hecho que haya tocado el punto Fibonacci. No. ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero las probabilidades son inferiores. Solamente lo tiene que acompañar la estructuración. ¿Vale? La estructuración aquí en temporalidades inferiores lo está acompañando, pero no con tanta importancia como lo vamos a ver. Entonces, volviendo a 6 meses, vemos eso. Vemos que tiene una buena reacción, que es visible en temporalidades mensuales, dentro de la estructura anual, ¿vale? Y vimos que se está tomando la liquidez interna, 6 meses se está delatando que se está tomando anual la liquidez interna y el proceso generó la liquidez externa, dejándonos algunas zonas de interés, ¿vale? Hasta ahí todo bien, todo bien. La dirección claramente de 6 meses es alcista, ¿vale? Por más de que aquí hay una... A ver, espérame. Aquí de 6 meses es bajista, perdón. Bajista, falsos puntos estructurales. El real sería este, ¿vale? Pero respecto a 6 meses, como dije, no me confío tanto en la dirección y en mucha de la información que me entrega. O sea, 6 meses y 30 minutos y 3 minutos tiene que tener una muy buena estructuración y tiene que ser coherente con las demás para que en verdad me entregue información. O derechamente, por ejemplo, pasa mucho en el caso de M3, que no tengo información en M5 y en M1, pero me está entregando información en M3. En esos casos, obviamente, me voy a quedar con la información de M3 porque no estoy teniendo información en dos temporalidades, ¿vale? Son casos particulares en los que le doy mayor relevancia a las temporalidades que por lo general su información suele ser más errada. No tengo idea por qué pasa, chicos, pero así me pasa generalmente, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, si no tengo información en H1 y en M15, me voy a quedar con la información de M30. Podría decir lo mismo en 6 meses, pero como son tiempos muy largos, mucho tiempo, no me suele pasar eso, ¿vale? No suele pasar eso, ¿vale? Entonces vamos a bajar a mensual. Mensual sí cumple bien con su información. En mensual, claramente dijimos que tuvimos la reacción en el punto Fibonacci donde podía existir la probabilidad de generar un punto estructural, ¿vale? En este caso fue un mínimo de mensual. Mensual claramente está con dirección bajista. Vemos que los máximos de mensual tienen la liquidez que dijimos que se está generando tanto en mensual como en 6 meses, que es la liquidez externa de anual, ¿vale? Así que mensual no tiene mucha información que entregar, más que nada las zonas de interés, ¿vale? Esta es una zona de interés anual, por si acaso, ya la vimos. Dentro de la zona de interés anual tengo un imbalance con fallo en la dinámica. Perdón, dentro de la temporalidad mensual tengo un IFC con fallo en la dinámica. ¿Puede dar continuidad estructural? Sí, totalmente. ¿Su rompimiento significa un giro de la temporalidad mensual? No, porque el máximo en términos mensuales estaría acá, ¿vale? Por lo tanto, ¿puede sacar la liquidez de este IFC? Sí, totalmente. Lo puede hacer, puede venir a una zona más profunda para dar continuidad estructural, ¿vale? Ojo,
Ojo que este punto que dijimos puede terminar rompiendo arriba, ¿vale? Todo puede pasar en el mercado, lo único que tenemos que entender bien es la dirección del precio y nuestras zonas de interés. Dentro de ellas tiene que estructurar bien. Si no estructura bien, claramente la dirección es la contraria, ¿vale? Eso respecto a semanal. Vale. ¿Qué tenemos en mensual? Desde mensual se pone un poco más entretenido, ¿por qué? Porque dentro de la pierna semanal tenemos aquí a mensual aplicando el filtro de punto estructural. Y todos estos son o bien puntos estructurales de una temporalidad inferior o derechamente en esta temporalidad son puntos falsos estructurales que su rompimiento no me va a acusar un giro de nuestra temporalidad semanal. Lo que sí puede acusar es una estructuración interna, siempre y cuando sus puntos estructurales sean filtrados, al igual como filtramos este, que se los dejé en un video cómo filtrar los puntos estructurales chicos para poder identificar la dirección o la tendencia. ¿Vale? Si aplicamos el filtro, vemos que estos no cumplen, por lo tanto son falsos puntos estructurales y no me indican, no me indican una estructuración interna, ¿vale? De hecho son puntos estructurales bastante débiles, pero pueden ser algo importante en una temporal inferior. De hecho aquí hay algo importante en una temporal inferior, ¿vale? Entonces desde semanal está induciendo al posicionamiento en esta zona, ¿vale? Haciendo creer que vamos en alcista cuando en realidad seguimos en continuidad bajista, ¿vale? Vamos a bajar un poquito de... Bueno, aquí teníamos un IFC semanal que podía dar continuidad estructural. Aquí tenemos el rompimiento de semanal, ¿vale? Aquí aplicamos el filtro. Bueno, siempre aplicamos el filtro, pero este sería el mínimo válido que fue roto. Por lo tanto, me interesan zonas superiores a esto. Probablemente saquemos liquidez o probablemente toquemos acá, pero en esta zona ya se vuelve interesante corto siempre y cuando la estructura, como siempre chicos, la estructura acusa un giro. No hay por qué meterse en una operación en una zona así si es que la estructura no está acusando un giro o algún patrón gráfico que nos diga nos vamos a cortos. De momento los patrones gráficos que estamos viendo son los tradicionales, a excepción de lo que vimos en anual, son los tradicionales, que son un patrón gráfico escalonado, ¿vale? Son los más fáciles, pero son los que suelen generar más liquidez. Entonces, ¿qué estaríamos buscando? Desde la perspectiva de semanal estamos buscando una continuidad bajista. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en el que existe la probabilidad de generar un mínimo que tal vez pueda romper todo arriba desde la perspectiva de anual. Pero, siempre y cuando sea sano ese movimiento. Este movimiento de partida, ¿vale? Desde mi perspectiva, no es sano. Por lo tanto, existe la probabilidad de que sigamos en continuidad bajista siempre y cuando la estructura, los patrones gráficos la acompañen, ¿vale? De momento la inducción que está haciendo es perfecta para hacer creer que esto va a seguir a largos. Así que va bien respecto a semana. Vamos a bajar a daily. En daily, ¿qué vemos? En daily sí tuvimos un rompimiento estructural. Perfecto. Llegamos al punto de Fibonacci. De hecho lo vamos a bajar un poquito de semanal. Le quedó semanal. Vamos a tomarlo y lo vamos a bajar hasta daily. Vale. Ok. Tuvimos la reacción en semanal, ¿vale? Y generación de punto estructural en diario. Perdón, y rompimiento de punto estructural en términos de la temporalidad diaria. O sea, tenemos un giro diario que nos confirma todo lo anterior. Una posible estructuración interna, un retroceso de semanal, ¿vale? Para ir a sus zonas de interés y una continua estructural. Entonces, de semanal esto es una inducción. No ha roto puntos estructurales, por lo tanto semanal es bajista y daily está alcista. Daily al estar alcista significa que nos está confirmando un retroceso, una temporalidad superior, ¿vale? Bien detectadas las temporalidades y su dirección, podemos ocupar el filtro de determinada temporalidad, nos confirma el retroceso de la temporalidad superior. Por ejemplo, bien aplicado el filtro en M1, el rompimiento de M1 me confirmaría el retroceso de M3 o M5. El rompimiento de M5 me confirma el retroceso de M15, el rompimiento de M15, el de M30 y H1, el de H1, el de H2 y H4 y así. ¿Por qué en algunos casos te digo dos temporalidades? Porque acuérdate que la información de M3 no es tan importante, por lo tanto el rompimiento de M1 puede ser el retroceso de M5 y no necesariamente tenga la temporalidad de M3 para poder dibujarlo, ¿vale? Hay un problema con la información.
De hecho, les dije M3, M30, H2 también, chicos, y 6 meses. Son las temporalidades en las que no me confío mucho en su información. De hecho, H2 no la ocupo para nada. Lo ocupaba para anotar las operaciones que tomaba y no tomaba, pero al final dejé de hacerlo porque en verdad no era necesario. No era necesario psicológicamente, no era bueno. Entonces, ¿qué vemos desde la perspectiva de diario? Diario, como dijimos, tuvimos un rompimiento estructural, generación de puntos estructurales y continuidad estructural en temporalidades inferiores. Aquí claramente no hay ningún imbalance, pero sí hay uno en H4, por lo tanto, aquí tenemos un patrón gráfico diario. Diario está juntando liquidez de la temporalidad superior, por lo tanto, la liquidez que forma diario es la liquidez que se necesita en semanal. La temporalidad inferior genera la liquidez de la temporalidad superior. Esta liquidez, como vimos, ya es visible hasta en semanal, así que esta liquidez es la liquidez que necesitamos externa de semanal. Vamos a subir a semanal. Ahí está la liquidez que formó diario. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el precio genera liquidez en forma de IFC. También subí un video explicando cuáles son los tipos de liquidez. En forma de IFC o en forma de retrocesos consecutivos. Esta sería la liquidez interna de la pierna semanal, ¿vale? De la estructura semanal. Se toma la liquidez interna semanal. En el proceso va generando la liquidez externa. Y en determinado momento, al tomarse la liquidez interna de semanal, pasa a tomarse la liquidez externa. La liquidez externa es la que está en dirección de continuidad del movimiento. Por ejemplo, sería todo esto, la liquidez interna de esta pierna, y la externa está fuera de la pierna. Sería la que esté acá, pero aquí muchas veces no la tenemos. De hecho, probablemente tengamos algo acá, pero de momento la tenemos acá. Todo lo que está de aquí para abajo sería la liquidez externa para tomarla en la continuidad estructural, ¿vale? Entonces daily está haciendo la liquidez externa que ya es visible, la liquidez externa, perdón, de semanal que ya es visible en semanal, ¿vale? Entonces volvamos a daily. Patrones gráficos en diario. Acá hay un patrón gráfico en diario. ¿Vale? Falso rompimiento de puntos estructurales, un IFC o zona de interés hay que analizarla, y si en determinado momento cumple con las condiciones para dar un giro estructural, hay que estar tomando las estructuras, hay que estar tomando los largos, ¿vale? Son falsos rompimientos estructurales, entonces inducen a posicionamiento acá, ¿vale? Nuestro punto estructural diario filtrado estaba totalmente escondido, o sea, un rompimiento tanto de esto como de esto no significaba un giro estructural, al igual que esto y esto, ¿vale? Entonces esta era nuestra zona de interés y esta era nuestra zona de interés. Vio los largos acá, tomamos algunos largos, obviamente no lo dejamos correr hasta arriba porque era mucho tiempo, ¿vale? Entonces, la estructuración en daily va bien, está saludable, va haciendo largos. La estructuración externa de diario va bien, está haciendo largos. La estructuración interna igual, o sea, los patrones gráficos son los que mandan, chicos. Aquí vamos a dibujarlo, que es básicamente algo parecido al que estábamos viendo en anual. Es esto, liquidez interna, ¿vale? Se toma la liquidez interna, ¿vale? Empieza a hacer una estructuración, en este caso fue estructuración interna, un rompimiento real, un rompimiento falso con mecha que induce el posicionamiento errado acá. Se toma la liquidez interna y la última liquidez interna, se toma la liquidez externa porque la dirección es alcista. La última forma de liquidez externa es este IFC, ¿vale? Aquí empezó a hacer proceso inductivo para hacer creer que en realidad se iba para abajo, acumular posicionamientos y sacar el máximo provecho a esta zona. Termina por romper, vale, termina el patrón. Posterior a un patrón de inducción, ¿qué es lo que viene? Una estructuración interna. ¿Para qué? Para la dirección contraria, ¿vale? ¿Es obligación que pase eso? No. El patrón de inducción lo único que hace es que te induce a posicionamientos, ¿vale? Ahora, suele estar acompañado de una estructuración interna para dar continuidad, ¿vale? Básicamente esto lo que dice es, cuando tú crees que yo, estoy hablando como si fuera el mercado, cuando tú crees que yo voy a cortos, te hago pensar eso. Te posicionas en cortos, te saco, y ahí tú qué piensas, bueno, no me voy a cortos, esto sigue a largos, y te posicionas en largos
por ejemplo en esta zona, y ahí el precio, ¿qué es lo que dice? No, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a cortos. Y lo que hace todo el rato es hacer que tú pienses en términos de ser la liquidez y no ir por la liquidez. ¿Entienden la diferencia? Uno tiene que ir a cazar la liquidez y no ser la liquidez. Cuando tú dejas de ser la liquidez es cuando empiezas a esperar al precio en tus zonas y no a seguir el precio. Por ejemplo, quienes creyeron que aquí el precio se iba para abajo, cuando había que esperar acá, vino el precio y jugó con ellos, jugó con ellos, jugó con ellos. Cuando rompe nuevamente arriba, la gente se posiciona acá y es cuando existe la mayor probabilidad de que termine rompiendo abajo. ¿Vale? Quizás eso eh, lo aplique, o sea, lo explique con mayor profundidad en un video porque es la lógica cómo funciona el mercado. Te hago creer que voy en tal dirección, dejándote falsas huellas, falsos puntos estructurales, que en muchos casos son débiles, para que tú creas que tienes que esperar ahí cuando en realidad estoy haciendo todo lo contrario. ¿Vale? Es un poquito enredado, pero una vez que entienden que no hay que ir en la dirección que aparentemente demuestra el mercado, sino más bien hay que ir en la dirección en la que es coherente respecto a tus zonas de interés. Por eso es tan importante filtrar las zonas de interés según la coherencia. Este IFC cumple con las características de ser un IFC, ¿vale? De ser una web institucional que existe alta probabilidad de dar continuidad estructural, pero es incoherente respecto a la situación que está haciendo aquí en términos diarios. O sea, si a mí me hubiese roto unos puntos estructurales de alta probabilidad, ahí recién hubiese considerado esto como una real zona de interés. Más allá de que haya cumplido en sus condiciones, ahí recién lo hubiese buscado. Entonces, Daily está haciendo inducción a posicionamientos en corto. Eso es la antesala de un probable giro real. Tenemos que esperar que rompa arriba y ahí recién analizar la estructura. Si la estructura sigue diciendo largos, bueno, largos, ¿vale? No hay que estar diciendo, porque acá me hizo una inducción, aquí voy a esperar un corto. No es así, no es así. La inducción hace solamente eso, te induce a posicionarte y puedes seguir haciendo inducciones, seguir haciendo inducción eternamente, ¿vale? Lo puede hacer, es parte de la estructuración del mercado, inducirte a posicionarte en un lugar y tú ser parte de la liquidez. Ahora, como dije, que esto esté acompañado de una estructuración interna y ahí pueda dar la opción a cortos, eso es un tema aparte, pero el hecho de que haya una inducción y luego una estructuración en corto, en este caso, una estructuración interna en cortos, sería indicador de que están aumentando las probabilidades de que se avecine un retroceso o una continuidad, mejor dicho, del semanal, ¿vale? Acuérdense que estas son las zonas de semanal para una continuidad bajista, ¿vale? Es todo un tema de probabilidades, chicos. Nada es, ok, me hizo esto, tiene que hacer esto sí o sí a continuación. No, me hizo esto y ahí recién voy a ver si me hace esto. Si no me hace eso, bueno, estamos las probabilidades en que no lo va a hacer y no tengo por qué meterme a mercado. Vale, entonces sabemos que al hacer nudo máximo de este patrón de inducción, ¿qué necesitamos? Necesitamos que aquí haga algún tipo de patrón bajista, ¿vale? Lo bueno es que nos dejó los puntos estructurales válidos de Daily acá, pero son puntos estructurales válidos, pero su composición es débil desde la perspectiva de diario, ¿vale? Es decir, la composición de este IFC es fuerte, ¿vale? Pero es un mal punto estructural, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que su rompimiento no va a acusar un giro, pero existe la probabilidad, al ser una buena zona de interés, de continuidad estructural, siempre y cuando sea coherente respecto a la real dirección del precio. Acá no tenemos IFCs desde la perspectiva de Daily que nos pueda dar una idea de que este mínimo sea fuerte, por lo menos desde la perspectiva de diario, porque cuando vayamos bajando vamos a ir viendo otras cositas, porque claro, esto es diario, aquí en H4 y H1 y en M15 puede hacer muchos patrones gráficos y hay que identificar si realmente nos estamos yendo a corto aún o está haciendo un pequeño movimiento que va a terminarnos sacando antes de irse a corto. Todo depende de los patrones gráficos que hagan esta zona. Vale. Vamos a bajar H4. H4, como bien dijimos, vamos a volver un poquito a Daily. Daily nos dejó aquí su mínimo, ¿vale? Que era débil pero válido en su composición. Y está compartido con H4. Eso ya es interesante. O sea, un rompimiento de H4 va a ser un rompimiento de diario. Su composición es débil desde la perspectiva de H4 y todos estos mínimos no cumplen con las condiciones de ser H4.
de ser el mínimo válido H4. De hecho, aquí tuvimos un rompimiento inductivo que vino un imbalance. De hecho, aquí lo había cerrado en H4, pero estaba en H1 impecable. Produjo lo mismo que hizo en diario. Quizás no el mismo patrón gráfico, pero en términos de continuidad estructural sí hizo una inducción a posicionamientos. ¿Qué quiere decir? Un segundo que voy a dejar esto para H4 para que lo puedan ver. Un falso rompimiento de un punto estructural, porque es un punto estructural aparente, pero el real punto estructural de H4 estaba acá abajo. Ninguno de estos cumplía y un rompimiento de ninguno de estos me decía que H4 sí iba a girar, menos este. ¿Vale? Entonces H4 está súper bien protegido. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que Daily. Nos rompe acá, acumula una liquidez brutal en la parte de abajo, haciéndonos pensar, ahora sí que se va para abajo, pero en verdad ese rompimiento no era válido. Llega acá arriba, baja con fuerza, ¿vale? Vuelve a hacer lo mismo, un rompimiento a un punto estructural que no era válido y ni siquiera había hecho nuevo máximo, por lo tanto esto era una estructura interna y un rompimiento a un punto estructural interno que es inválido. O sea, estar esperando acá era trampa, más que nada con la liquidez que generó acá, o sea, se tomó la liquidez interna, generó más liquidez externa, indujo nuevamente el posicionamiento acá y fue por esa liquidez. Vale. Posterior a eso, ¿qué hace? Desde la perspectiva de H4, de hecho estamos esperando aquí con los chicos, pero no llegó, dijimos, de hecho en su momento, terminó de tomarse la liquidez, es muy probable que esto ya se gire. Entonces, al hacer nuevo máximo, ¿dónde me dejó H4? Filtré todos estos puntos, está acá, ¿vale? El rompimiento de esto, ¿significa un giro H4? Para nada, no significa un giro de H4, ¿vale? Aquí ya estamos entrando en términos de H1. Sigue generando liquidez de H4, ¿vale? Liquidez interna H4, H4, ¿qué es lo que necesitamos? Que sería la antesala, porque acuérdense, estamos buscando un giro acá, necesitamos que las temporalidades acá se compriman y empiecen a pasar cosas extrañas, ¿vale? Como miren, una inducción, segunda inducción a posicionamientos en esta zona de acá, ¿vale? Se está induciendo, se está comprimiendo el precio, ¿vale? Eso puede significar muchas cosas, chicos. Puede significar muchas cosas. Que el precio se comprima, ¿vale? En un rango puede significar que el precio venga, saque liquidez, se gire, ¿vale? Como puede ser una acumulación para dar una continuidad estructural, ¿vale? Puede significar muchas cosas. ¿Qué es lo que lo va a acusar realmente? Son sus puntos válidos, la liquidez, la estructura. La liquidez está acusando que potencialmente puede venir un giro. Potencialmente puede venir un giro. ¿Qué lo tiene que acompañar? La estructura, ¿vale? Aquí, como dijimos, estamos esperando. Mira, vamos a bajar. Sí, ya dijimos cómo está H4, ¿vale? Los falsos puntos estructurales, inducción. Esto es estructura interna por si acaso. Esto es estructura interna. La estructura interna, por ejemplo, vamos a volver a Daily. Daily, yo acá, como dije bien, tenía el mínimo acá, el máximo acá. Todo esto eran falsos rompimientos, pero yo puedo analizar la estructura interna. Esta estructura interna tiene un máximo que cumple con las características de ser un máximo, pero es interno, ¿vale? Es interno del movimiento de diario. ¿Por qué lo tomo como interno? Porque ya es visible dentro de Daily. Dentro de Daily ya tengo una estructuración. En esta temporalidad tengo esta estructura, pero no define mi estructura externa, es la estructura interna, ¿vale? Esa estructura interna fue rota con cuerpo, ¿vale? Dejando imbalance en pequeñas temporalidades, si no me equivoco, y abajo rota con mecha, ¿vale? ¿Qué dice eso? Que el 80% de las probabilidades indican que cuando hay rompimiento con mecha en la parte inferior posterior a un rompimiento con cuerpo, el giro real o la dirección real es en la dirección del rompimiento con cuerpo, ¿vale? Más que nada en la zona que estaba, el patrón gráfico, o sea, estaba diciendo me voy hacia arriba, ¿vale? Acuérdense de eso. Vamos a volver a H4. Y como vemos aquí en H4 tengo lo mismo, una estructuración interna que ya es visible en H4, por lo tanto puedo identificar qué es lo que está pasando, ¿vale? El rompimiento de este punto estructural interno de H4 es con mecha, ¿vale? Entonces existe la probabilidad de que esto termine rompiendo nuevamente abajo, ¿vale? Nuevamente abajo no quiero decir que se va a ir a tomar toda la liquidez y dar la continuidad estructural semanal, no, puede ser la antesala de algo, ¿vale? Si bien estas son zonas de interés. ¿Por qué? Porque me interesa ver qué es lo que pasa. No necesariamente voy a estar tomando largos. De hecho, ayer estábamos esperando acá
por un patrón gráfico de H1 que ahora voy a explicar. Estamos esperando acá en un FC de M15 para una continua, pero no llegó, ¿vale? Y hoy día, haciendo el análisis, me doy cuenta que ya es visible la estructura interna de H4. Por lo tanto, esto puede ser un proceso de inducción también en posicionamiento acá a largos. Quizás no sea el momento. Me di cuenta también que aquí tengo coincidencia con un FC que es enorme. Obviamente es de una temporalidad brutalmente mayor. Brutal, miren el tamaño de este FC. ¿Vale? Creo que es anual si no me equivoco. ¿Vale? Pero me coincide mucho con algo que voy a explicar ahora en H1. ¿Vale? Así que ya vimos que respecto a H4 hay un falso rompimiento estructural y puede terminar rompiendo esta zona de acá o esta zona de acá o terminar reaccionando en una de estas tres zonas básicamente, ¿vale? Me gusta más esta por su ubicación. Vale, vamos a bajar H1. Ok, entonces, ¿qué es lo que le había mencionado respecto a H1? Voy a sacar H1 acá. H1 está aquí. Este es el mínimo de H1, ¿vale? Falsos puntos estructurales, esto lo digo en H4. Inducción a posicionamientos en esta zona, lo rompe, pero su rompimiento, ¿qué significa? Nada. Nuestra dirección de H1 sigue siendo alcista. Aquí fuera de horario de un patrón gráfico súper bonito en M1. De hecho, lo subí a Instagram, chicos. Es básicamente como ver una inducción. ¿Vale? Es una inducción en M1, es impecable. Es impecable. Entonces, sabemos que el T-rompimiento no indica que hay un giro estructural, por lo tanto la dirección es alcista. ¿Qué es lo que hace estos falsos rompimientos? Inducen a que te posiciones acá. ¿Vale? Ese posicionamiento, chicos, es liquidez. Es liquidez. Todos los posicionamientos que van en contra de una inducción son liquidez en forma de FC o retrocesos consecutivos. Rompe arriba nuevamente, me deja el mínimo de H1 acá, no, este sigue siendo mi mínimo. Perfecto, por lo tanto, en base a eso sabíamos que este mínimo que hizo este máximo, ¿vale? Era falso y la pierna de H1 en verdad era esta. Entonces la lógica era liquidez interna, liquidez externa, ¿vale? Independiente de lo que estoy diciendo H4, eso ya lo vi después. Vale, vamos a sacar... Espérame. Voy a sacar esto para que puedan analizarlo bien y voy a sacar la estructura interna de H1, ¿vale? Ok, entonces la lógica era, me tomo la liquidez interna, llega a mi zona de interés y tomo el largo. ¿Por qué? Porque ya tenía la liquidez externa, estos retrocesos consecutivos acá era la externa. Entonces, ¿cómo es la lógica? Liquidez, la pierna genera liquidez interna, máximo, se va a tomar la liquidez interna, en el proceso genera la externa y luego vamos por la externa, continua estructural, ¿vale? ¿Qué pasó? No llegó, claramente no llegó. De hecho lo mencionamos acá, dijimos, el objetivo ya fue hecho, así que hay que buscar largos. No dio largos coherentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque no dio la oportunidad, muchas veces lo hace a propósito. Lo hace a propósito de dejar tus zonas de interés. Mucha gente va a estar ahora, la próxima semana, posicionados acá. Van a estar acá. Y obviamente van a estar acá. Porque aquí tuvieron un rompimiento y esta va a ser la zona. ¿Vale? Esta va a ser la zona de interés donde va a estar sobrecargada de operadores. ¿Puede dar continuidad estructural? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Vale? Pero yo me antepongo viendo todos los casos. Esta es mi zona de interés porque puede dar continuidad, sí, la analizo. Si la quema, ok, era liquidez. Esta es mi zona de interés porque puede dar continuidad estructural porque no me ha roto H1, por lo tanto, esto es un rompimiento falso. Entonces digo, ok, esta es mi zona de interés, ¿puede dar continuidad estructural? Sí, puede darla. ¿No la da? Ok, es liquidez. ¿Me ha roto H1? No. Vale, tengo una zona debajo de H1. Si me lo rompe con mecha, ¿qué es lo que pasa? Rompimiento con mecha indica que la probabilidad de un rompimiento en la dirección contraria aumenta un 80%. Por lo tanto, y cuando digo que aumenta un 80% es porque en verdad me dio el tiempo de... Era un 80 y tanto, pero me dio el tiempo de anotar unos casos en un Excel. Porque en verdad eran muchos, me impactó y quería ver si llegaba sobre el 90% y no, llegó sobre el 86%, pero... o 84% por ahí. Pero con eso para mí por lo menos ya es suficiente. Entonces, si tenemos un rompimiento con mecha en H1, ¿por qué? Porque H1, tenemos una zona de interés de una temporalidad brutalmente superior que puede tener la liquidez. Tenemos un IFCM15 que fue mitigado por muy poco. O sea, cuando es mitigado por muy poco, chicos, muchas veces quedan órdenes en este bloque, ¿vale? Y el mínimo de H1 es válido respecto a su estructura, vale decir, tenemos vela de
retroceso, freno y continuidad, tenemos el espacio y es el mínimo, tenemos el cuerpo que sobresale. También subí un video, chicos, de cómo identificar estos puntos estructurales, ¿vale? Todo lo que he mencionado ya lo subí en un videito en caso que tengan dudas. Entonces, el rompimiento de este mínimo sí me activa, sí me gira la temporalidad H1, siempre y cuando sea con cuerpo. Si es con mecha, no. Por lo tanto, me esperaría que esto lo rompa con mecha, ¿vale? Tomándose la liquidez interna de H4, porque H4 está acá con daily, y dar una continuidad estructural. Están muy buenas zonas respecto a H4 y daily esto para hacer yo creo que tal vez una última inducción antes de un probable retroceso más profundo o continuidad de semanal. No lo creo mucho, ¿vale? No lo creo mucho porque tengo que ver que la estructura la acompañe. De momento solamente lo que estamos viendo es inducción a cortos, inducción a cortos, inducción a cortos. Como les dije, que haya una inducción en determinada dirección no acusa que haya un giro, solamente acusa que es la antesala de un probable giro, ¿vale? Por lo tanto, que me siga haciendo inducciones no significa que yo voy a estar sí o sí esperando acá cortos. ¿Me explico? Lo que está induciendo es a posicionarse acá cortos. Entonces la estructura sigue siendo a largos. Yo tengo que tomar continuidad estructural. Y en el caso de que en estas zonas de estructura cortos, ahí recién me interesan los cortos. Y los voy a tomar en consideración respecto a lo que ha estado haciendo antes. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Tomando en consideración la liquidez, los puntos estructurales, los rompimientos, todo. Necesito que estas dos cosas se sumen. La inducción más lo que viene después de la inducción. Si después de la inducción no viene nada y siguen patrones alcistas, ok, pues solamente eso. Fue una inducción a posicionamientos cortos y nuestra continuidad estructural es a largos, ¿vale? Así que se los digo, chicos, porque a mí me pasaba mucho eso. Decía, ok, no me dio la entrada aquí en la inducción, tal vez me la dé acá. Y pasaba que aquí no me la daba, y seguía buscando acá. Y venía por el retroceso, saludable por continuidad estructural, y me quedaba esperando lo posterior a la inducción, que sería el corto. No siempre lo da, no siempre lo da. ¿Vale? Así que siempre continuidad estructural, pero tomar en consideración que posterior a una inducción existe la probabilidad de un giro estructural. ¿Vale? Que en verdad yo lo consideraría respecto a la zona en que estamos, las inducciones, la liquidez que estamos formando, puede que se venga un retroceso más profundo o una sacada de liquidez en términos diarios, ¿vale? Pero sí un movimiento considerable. Vale, entonces, respecto a eso, nuestra estructura sería esa, en H1, ¿vale? Zonas de interés, zonas de interés. Como dijimos, en H4, la estructuración interna es un LR, ¿vale? Un LR, ¿por qué? Porque si nosotros nos vamos a M1, yo sé que esto va a ser brutal, H4, H1, cuando nosotros estamos esperando aquí, porque si se fijan, voy a esperarlo un poquito para que no se me pierdan, yo ya me lo sé, pero... Ok, estamos esperando en esta zona de interés, ¿cierto? Estamos esperando acá. ¿Por qué? Por esta liquidez. Se toma la liquidez y tenemos continuidad estructural. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a bajar M5 a M1. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitábamos al llegar a nuestra zona? Cuando llegamos por acá dijimos, ok, esta es la liquidez, o sea, se la tomó. Se tomó la liquidez, acá hubieron noticias, ¿vale? Y aquí empezamos a analizar, o sea, dijimos, se tomó la liquidez, no es necesario que llegue a nuestra zona de interés siempre y cuando estructure bien, ¿vale? Estructuración buena, no un rompimiento en M1, eso ya es una inducción, ¿vale? Por lo tanto aquí empezamos a bajar de temporalidad. Consideramos esto desde M5, perdón, todo esto fue una inducción, ¿vale? Una inducción por estructura interna, o sea, un falso rompimiento estructural de acá, una continuidad estructural bajista. Aquí está la inducción, aquí podía dar en M5, porque ya era visible en M5 la inducción, ya podía dar en M5 una estructuración interna, que básicamente lo que le expliqué arriba, en temporalidades superiores, se tiene que dar acá abajo, para una continuidad, ¿vale? ¿Qué pasó aquí? Noticia. Vale, nada que hacerle, noticia. Rompimientos de M3, acá nos rompió M3 con cuerpo, pero respecto a las otras temporalidades nos hizo una sacada de liquidez. Por lo tanto dije, ok, esto va a romper abajo, aumenta la probabilidad de que rompa abajo. ¿Qué esperábamos? Esperábamos una confirmación de nivel y una estructuración interna que lamentablemente no la dio. Si se fijan, el precio
no cerró ningún imbalance. Y de hecho aquí tiene un IFC que yo creo que el que entró acá lo sacó por, por SL, si es que lo puso muy ajustado. Si fijan, no cerró ningún imbalance, ningún imbalance, ningún imbalance. Aquí los que de hecho estuvimos considerando, porque uno de los chicos me dijo, miremos esta zona, porque parece que era el criterio que había roto M15. Totalmente válido, totalmente válido. ¿Vale? Se podía mirar esta zona. ¿Vale? Estuvo mirando la zona, se sacó la zona, se giró, no cerró en balance ni siquiera en esta temporalidad de M3 y se fue. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando el precio hace eso? Una, te quedas muy, muy picado y dices, puta, que no me agarró, que el día lunes sí. Vale. Cuando el precio, chicos, les hace eso de que no llega a sus zonas de interés, por lo general lo hace a propósito para que luego vengas y tomes esas zonas en consideración, ¿vale? Si en ese movimiento fuerte te rompe algunas temporalidades superiores, ve cómo las rompe, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si tomamos en consideración que no nos dio oportunidad, quedamos con ganas de entrar acá a la operación, quedaron, mira, las órdenes pendientes quedaron acá, acá, acá y acá. Por lo tanto, esto puede ser liquidez. Puede ser liquidez. ¿Qué me decís realmente que es liquidez? Bueno, que las rompa. Básicamente, si las perfora, las tomo como liquidez. Respecto a lo que dijimos de estructura interna de H1, de H4, perdón, dijimos que lo rompió con mecha. ¿Vale? Toda esta zona es la que acabamos de analizar y toda esta zona es lo que quedó pendiente, donde nosotros estábamos esperando la liquidez que hemos mencionado, ¿vale? Por lo tanto, puede que esto sea liquidez. ¿Dónde me gustaría más? Acá, totalmente. Totalmente acá. Ahora bien, respecto al patrón que estamos viendo, H1 ya ahí cumplió su objetivo, tomar la liquidez, ¿vale? Puede dar continuidad estructural y dejar este IFC. Totalmente válido, porque en sí el objetivo, en teoría, de este patrón ya se cumplió. ¿Por qué digo en teoría? Porque puede ser, vamos a subir H4, dijimos que aquí está H4 y aquí estaba H1, este era el mínimo H1, por lo tanto puede venir a hacer lo que dijimos, un LR H1 y ser algo súper saludable respecto a H4, un retroceso solamente H4 hasta sus zonas de interés, solamente eso. ¿Puede hacerlo? Sí, totalmente. Y bajo esa perspectiva, si nos rompe H1 con mecha, ok, mejor todavía nos confirma que es un falso rompimiento que invalida toda esta zona, ¿vale? Si rompe H1 con cuerpo, hay que ver cómo nos estructura en esta zona porque puede que nos deje un rompimiento H1 con cuerpo, por lo tanto nos confirmaría el retroceso de H4 y en el proceso, tal vez, estoy siendo súper especulativo chiquillos, en el proceso de romper H1 con cuerpo, confirmar el retroceso H4, llegar a zonas de interés de H4, nos puede dejar muy cerca el máximo de H1 y este ser débil en su composición. Por lo tanto, tendríamos en su perforación con cuerpo un rompimiento real de H1 y una continuidad estructural. O sea, rompe H1 en dirección bajista, confirma el retroceso de H4, rompe H1 en dirección alcista. Lo he visto muchas veces, así que hay que estar preparado para todos los escenarios. Yo estoy considerando el real rompimiento H1, el falso rompimiento H1, la continua estructural, en el caso que no venga a esta zona y la deje a propósito, estar pensando aquí en los cortos, ¿vale? Hay que estar mirando todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que puede hacer el mercado, pero a medida que vas viendo casos y casos y casos, vas lo vas considerando de otra manera, en términos de probabilidades, ¿vale? Porque si yo digo, ok, si llega a esta zona, me hace la estructuración impecable, ok, existe la probabilidad de que ahora me dé una continua estructural. Si no lo hace, no están las probabilidades a mi favor. Si lo hace acá y con eso se suma un falso rompimiento H1, bueno, y una estructuración interna, si se están sumando las probabilidades de que esto va a terminar haciendo un nuevo máximo, ¿vale? Son cosas que hay que ir viendo, probabilidades, cómo va estructurando coherentemente y de forma sólida en la dirección que tú deseas, ¿vale? Y nunca, chicos, consejo, nunca quedarse picado con el mercado y darle mayor importancia a una zona de interés, porque esta zona de interés me interesaba mucho, quería que el precio llegara, ¿vale? Pero sabía que muchas veces me hacía eso, de que se toma aquí, se toma esta liquidez y ahí ya puede dar el giro. ¿Eso significa una continuidad estructural y por eso debo seguir buscándolo aquí en largo? No, no, tengo que volver a replantear y decir, ok,
Si rompió aquí, por ejemplo, por determinado, porque esto en estructura interna de H1, esto es un rompimiento. Lo borré para poder explicarle mejor y no se confundieran, porque esto contradice lo que está diciendo en H4, ¿vale? Pero como H4 en temporalidad superior, una información más válida, ¿vale? Trato de no tomar mucho en consideración, pero cuando es muy claro el escenario y en una temporalidad superior, es la temporalidad que me está entregando la información con mayor peso. Por lo tanto, si yo dijera, ok, ya me rompió H1, quiero tomar la continuidad, no me la dio acá, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pasaría? Ok, viene el precio, imaginemos en el caso, me lo rompe. Digo, y aquí me gano un SL. Digo, ok, me llegó sí o sí por fin a la zona, aquí es cuando lo voy a tomar. Estoy un poquito picado por haber tomado un SL. Y dices, ya, ok, aquí lo voy a tomar y pum, te saca. Y aquí dices, ¿sabe qué? Ya rompió todo, se va a ir para abajo, pero quizás en el caso te puede dejar H1 ahí, un LR H1 y darte la continuidad estructural alcista. Es continuidad estructural alcista, perdón, hablé muy rápido. Puede pasar eso, por eso hay que estar atento a todos los escenarios y no casarse con las zonas de interés, ¿vale? Si el panorama aquí termina rompiendo abajo, ok, perfecto, ¿qué es lo que hago? Voy subiendo temporalidad, voy viendo qué es lo que hace respecto a una temporalidad superior, porque un movimiento de ese calibre tan brutal me va a afectar la dirección de otras temporalidades. Aquí tengo diario, quizás me deje una liquidez más horizontal en diario, quizás me haga una sacada de liquidez en diario, uno no lo sabe. Uno no lo sabe, tienes que contemplar todos esos escenarios chicos para saber qué hacer en determinado momento. Por eso, mira, si eres principiante es totalmente válido que tu brújula o tu temporalidad guía sea, por ejemplo, M15, ¿vale? Y si te acomoda también, también. Pero en verdad no lo aconsejo mucho. Aconsejo dominar bien los conceptos básicos e irlos aplicando en todas las temporalidades para que sea coherente, ¿vale? Y así van a tener mayor facilidad al momento de decir, ok, tengo graficado por completo a M15, tengo graficado por completo H1, tengo sus zonas de interés, me está generando liquidez interna y externa, está con estructura interna H4 y la rompió con mecha. Ahora sí puedo bajar a M1 y dedicarme solamente a ver una estructuración de M1 para lograr entender cómo estructura el mercado. Perdón, esa libertad. Poder tenerlo, poder ver todas las temporalidades, te da esa libertad de poder trabajar en H1 en M1, perdón, porque ya tienes marcadas tus zonas de interés, las temporales superiores y entiendes su dirección y qué es probable que haga, ¿vale? Obviamente quizás suena un poco arrogante que lo diga así, pero eh, yo me siento tranquilo con el grado de entendimiento que me da el mercado. No lo entiendo todo porque nadie va a entender todo lo que pasa en el mercado. Creo que nadie puede entender todo lo que pasa en el mercado. Bueno, el algoritmo del banco sí lo entiende, pero como es un tema de probabilidades, no sabemos qué va a pasar, solamente sabemos que hay determinados escenarios que son más probables que otros por determinadas cosas, por determinada aplicación de conceptos, por determinada liquidez. ¿Me explico? Entonces, tener eso claro en todas las temporalidades te va a entregar mucha libertad para poder bajar a M1, ¿vale? Darle relevancia a ciertas zonas, poder, por ejemplo, yo ver aquí un patrón de M1 y decir, bajo el criterio de es un falso rompimiento H4, ¿sabes qué? Voy a buscar aquí una continuidad estructural por determinado escenario, o sea, aquí me rompió M1, para mí esto no es rompimiento, aquí voy a entrar. Un ejemplo. No es que yo lo haga así, no es que yo lo haga así, chicos, pero le estoy dando un ejemplo. Van aumentando las probabilidades en caso de hacer bien un análisis y de aplicar el porqué o el razonamiento. Si H4 me hace eso, bueno, voy a hacer eso. Pero lo importante, más allá de la interpretación, que mucha gente pasa rápidamente a la interpretación, lo importante es por qué interpretas o con qué, con qué conceptos tú haces tu interpretación, ¿vale? Y esos conceptos tienen que estar bien entendidos en tu cabeza, perdón, y de forma coherente, de forma racional. Por ejemplo, lo que yo les explico de los puntos estructurales, como les dije, les dejé un video, lo aplico en todas las temporalidades y siempre, ¿vale? Es algo objetivo. Que siempre lo voy a buscar así, siempre voy a ver la liquidez así, siempre voy a buscar la liquidez interna y externa, siempre voy a marcar mis malas zonas de interés, siempre voy a marcar mis buenas zonas de interés. Eso me da una libertad de poder interpretar eh, todas las temporalidades igual y que tenga una conclusión más,
que me entregue un grado de tranquilidad al momento de poder operar, ¿vale? Eso es lo que yo le aconsejo y es lo que tienen que buscar ustedes. Tienen que buscar ese grado de tranquilidad que les da algo que ven siempre independiente de la temporalidad, ¿vale? No le aconsejo, no le aconsejo llamarle a un movimiento ruido, chicos. Cuando ven ruido es porque, bueno, cuando todos vemos ruido, de hecho técnicamente cuando tú ves ruido es algo que no entiendes, ¿vale? Y muchas veces está pasando algo que sí tiene sentido, ¿vale? Así que cuando ven zonas que no entienden, bajen de temporalidad, vean los falsos rompimientos, vean los reales rompimientos, identifiquen Identifiquen estructuración interna, identifiquen liquidez interna, liquidez externa, identifiquen zonas o puntos de interés o order block o IFC que cumplan bajo su criterio, que, que tienen la probabilidad de dar continuidad estructural. No les aconsejo tanto elegir una zona de interés por ser la causante de algo. ¿Me explico? Por ser la causante de un boss, por ser la causante de un rompimiento estructural. ¿Por qué? Porque muchas veces esas zonas son liquidez. A ti te tiene que importar que si hay un rompimiento estructural, por ejemplo, no es mi caso, pero por ejemplo aquí, me tiene que importar, ok, hay un rompimiento estructural, puede haber continuidad estructural, busco zonas de interés. Es eso. No voy a definir este IFC porque fue el que causó el rompimiento de acá. No, esa huella de volumen que uno ve que causa un rompimiento y que dice aquí hay mucho dinero porque aquí hubo una inyección muy fuerte. Todo esto, chicos, básicamente esta es la huella, pero esto, aunque no lo crean, también es una huella. Es información que nos dejan. Es información que ellos saben que nosotros vemos e interpretamos y que en base a eso consideramos más ciertas zonas que otras, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces eh, los bancos y el algoritmo saben que nos deja esta huella a propósito. A propósito. De hecho, las mejores operaciones son totalmente contrarias a esto. Es cuando tienes un volumen muy fuerte hacia tu entrada, tú dices, ok, eso es bueno. ¿Por qué? Porque en apariencia se da a entender de que esta zona tuvo una inyección muy fuerte, cuando en verdad sí la tuvo. Tuvo una inyección muy fuerte, que usó un movimiento muy fuerte. Pero ¿qué te hace pensar de que van a seguir posicionadas órdenes ahí? Ese es el tema. Ese es el tema. Tomar algo por ser visualmente el causante de algo, perdón, tomar una zona de interés con mayor importancia que otras por ser aparentemente el causante de algo es peligroso. Es peligroso, a eso me refiero. Como esta zona. Un rompe con lo que quieras, rompe, te deja un ISPC que es válido y te hizo todo este movimiento con imbalance. O sea, aquí hay mucha liquidez que hace esto. No, aquí no hay mucha liquidez. Aquí hubo perdón, aquí hubo mucha liquidez, que es diferente. Aquí hubo tanta liquidez que dejó todo este movimiento. No significa que aquí vuelva a haber más liquidez. No significa que aquí hay muchas órdenes. ¿Vale? Así que mucho cuidado con las huellas. Y siempre las huellas están escondidas. Como les dije el otro día, es como los detectives. ¿Qué detective encuentra una huella a simple vista? O sea, es muy difícil, las huellas siempre están escondidas y ellos saben que dejan esas huellas. Tú eliges tu zona y en esa zona ves que sea coherente un movimiento, porque en determinada zona, si está bien filtrada, ¿vale? Por continuidad estructural, por ejemplo acá, tú bajas de temporalidad y ves si el movimiento es saludable para dar una continuidad estructural, en base al patrón gráfico, en base a la liquidez, en base a alguna inducción, pero algo tiene que indicar que en esa zona de interés está aumentando la probabilidad de largos, ¿vale? Aquí totalmente válido haber tomado una operación acá, ¿vale? Quizás no en M1, de hecho no podría bajar porque la información no me daría. Pero por eso, chicos, por ejemplo, lo mismo que aplicamos recién acá. Estos son zonas de interés, si no me equivoco, de M3, ¿vale? Acá hay una de M1. Son zonas de interés que, por lo mismo, yo puedo decir, ok, rompió M15 acá, ¿vale? ¿Le doy mayor relevancia a estas zonas de interés? No, no, solamente son zonas de interés, zonas en las que me interesa ver qué es lo que pasa. No significa que aquí sí o sí estén las órdenes que causaron el rompimiento, porque las órdenes, el dinero que ellos inyectaron y dejaron toda esta información que nosotros vemos como volumen, ¿vale? Que inconscientemente lo interpretamos como fuerza, que aquí la orden es suficiente, ¿vale? Sí, rompió M15, pero eso no significa que necesariamente aquí están las órdenes que van a dar una continuidad estructural en el sistema. No necesariamente significa eso, chicos, ¿vale? Aquí tenemos que ver en determinado, en M1, por ejemplo, en M3 o en M1,
tenemos que ver si nos hace algún patrón gráfico, ¿vale? Porque muchas veces el precio lo que está haciendo es, te hago creer que voy con fuerza, vengo lentito, 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 genero liquidez, me tomo tu, me tomo tu operación, ¿vale? Y voy a una zona más baja, ¿vale? Y te hice creer que aquí había algo. Sí, habían huellas, pero no estaban las órdenes. Así de simple. Así que, en resumen, no casarse con las zonas de interés que causan rompimiento, ¿vale? Los rompimientos sí acusan cosas, pero lo que más o sea, acusan cosas en el sentido de que solo eso, acusa un rompimiento estructural y potencialmente puede haber una continuidad estructural dependiendo de si la estructura interna en este caso la acompaña o de si quién rompió la temporalidad, por ejemplo M15 tiene las condiciones de ser de tener mínimos fuertes para dar la continuidad estructural. En este caso no los tiene, en M15 por lo menos no tiene, tiene mínimos válidos, vale decir, el rompimiento de este mínimo sí me va, por el filtro obviamente, el rompimiento de este mínimo sí me va a acusar un giro nuevamente de M15, el de acá no, ¿vale? Hay que ir analizando la estructura, o sea, me interesan más zonas de acá que zonas de acá, ¿vale? Este es un falso punto estructural, por lo tanto M15 aquí no se rompería, ¿vale? Tenéis que ir entendiendo qué es lo que está haciendo el gráfico más que darle importancia a una zona por ser causante de algo, ¿vale? Yo sé que quizás suena arrogante, chicos, pero mi intención no es sonar arrogante, ¿vale? De hecho, me lo dicen mucho que a veces sueno arrogante por la seguridad con la que digo las cosas, ¿vale? Pero se los digo por experiencia, le va a ahorrar mucho SL. Hay que interpretar el patrón gráfico, porque ¿qué pasaría si el precio baja, 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 te rompe acá, tú crees que ya te rompió M15 y de aquí para arriba? Perfecto, esta era la zona de interés y me puede decir, esta es la que rompió acá. Totalmente válido, totalmente válido. Pero ¿qué pasaría si hace esto? Me diría, esta fue la que puso el rompimiento acá, ok. ¿Y qué pasaría si hace esto? No había la liquidez suficiente para dar continuidad estructural. O sea, para justificar siempre va a haber información, ¿vale? Para explicar el comportamiento, la información es más precisa. ¿Por qué? Porque el proceso inductivo es más coherente que el proceso interpretativo. No sé si se entiende la idea. Los gráficos y su composición es más coherente siempre que la interpretación. Porque yo puedo interpretar mucho y en un momento dado lo que me va a decir que voy a tomar un largo, por ejemplo acá, va a ser la estructura, ¿vale? Va a ser los gráficos, ¿vale? La interpretación apoya, pero no tiene que ser el determinante para nosotros tomar posición en el mercado. Ojalá esa idea se explique, chicos, o sea, me explique bien con esa idea, ¿vale? Y lo mismo desde H4, porque si llega a romper abajo, lo más bien alguien te podría decir, no, es que aquí H4 lo rompió con mecha, por lo tanto ahí me rompió abajo, ¿vale? La interpretación siempre va a tener respuesta para todo, la especulación siempre tiene respuesta para todo, porque es fácil especular, ¿vale? Ahora, el reconocer la información en el momento correcto, en el lugar correcto y de la forma correcta es mucho más valioso. Mucho más valioso. Marcar bien tus zonas de interés, como les dije, marcar los puntos estructurales, filtrar tus zonas de interés, identificar los patrones gráficos. ¿Vale? Lo menciono mucho, pero yo de momento les puedo decir que un patrón de gráfico se compone, haciéndolo muy simple, un patrón gráfico se compone de esto. Primero, las velas, ¿no? Las velas, la estructura. Segundo, tus zonas de interés, ¿vale? Tercero, la liquidez. Un patrón gráfico básicamente lo que hace es eso. Te genera liquidez interna del movimiento, te genera liquidez externa del movimiento y luego tenés continuidad estructural. Dentro del patrón gráfico pasan muchas cosas, porque imaginemos este patrón gráfico es de H4. Vas a tener aquí una especie de H1, vas a tener acá una estructuración tal vez interna con confirmación de nivel de H1 pasando a M15. Vamos a poner un boss interno, ¿vale? Aquí puedes tener liquidez. Tus puntos estructurales reales pueden ser este, ¿vale? Pueden ser S y S.
Y respecto a esta temporalidad, estos ser falsos puntos estructurales, perdón, necesito, dame un segundo. Estos ser falsos puntos estructurales, un patrón gráfico se caracteriza por eso, tiene que tener zonas de interés, falsas zonas de interés, idealmente siempre chicos, la liquidez identificadísima. Tienen que saber la liquidez, o sea, tienen que saber dónde está la liquidez, ¿para qué? Para no, ustedes no ser la liquidez. Si veo que el precio me llega en esta zona y empieza a generar, segundo, lo voy a escribir, y empieza a generar, y yo tomo por ejemplo un largo por determinado concepto, por algo tomo un largo por algún rompimiento estructural que represente algo, y empieza a generarme liquidez en contra, claramente puede volver a ser un nuevo máximo. Nada lo dice, siempre y cuando sea coherente tu zona y la estructuración la acompañe. ¿Vale? Si la estructuración es débil y termina rompiendo abajo, obviamente fuiste parte de la liquidez. ¿Qué es lo que acompaña el hecho de que tú no seas parte de la liquidez? La estructuración. La estructuración como estructura. Si aquí la estructura no fue saludable y llegaste y entraste solamente porque no te querías perder el movimiento, pero la estructuración era incoherente, fuiste parte de la liquidez. ¿Vale? Aquí había una estructuración interna y tú haberla identificado y haber tomado una operación, por un ejemplo, chicos, yo no suelo hacer eso, pero una operación, por ejemplo, acá me hizo una confirmación de nivel, ¿vale? Me hizo el patrón gráfico de estructuración interna y yo sé que puede haber un retroceso más profundo. ¿Por qué? Porque aquí tengo liquidez y estos son falsos puntos estructurales, ¿vale? Siempre va, o sea, en general los patrones gráficos se conforman por eso, por tener liquidez interna, liquidez externa, falsos puntos estructurales, causar inducción a posicionamiento en contra del real sentido del precio, tener zonas de interés tanto válidas como inválidas y estas a su vez ser liquidez o no ser liquidez, ¿vale? Que es lo que necesitamos siempre en nuestras confirmaciones en pequeñas temporalidades. La coherencia, necesitamos coherencias en el lugar correcto, en el momento exacto, ¿vale? Y eso más que todo, chicos. Espero esto les sirve para lograr interpretar un poquito mejor el mercado. Como les dije, íbamos a tocar un poco más lo que son los patrones gráficos, ¿vale? Pero voy a dedicar un video, creo que llevo diciendo hace como 3 videos, voy a dedicar un video especialmente a patrones gráficos, ¿vale? Porque muchas veces los patrones gráficos son totalmente independientes de la dirección del precio. Ojo con eso, muchas veces vas a tener rompimientos estructurales. Por ejemplo, este rompimiento pudo haber sido válido, ¿vale? Supongamos que bajo mi filtro esto era válido y terminó por romper arriba, ok, fue una inducción y fue coherente con un patrón gráfico. Lo ideal es que el patrón gráfico siempre esté acompañado con la estructura del mercado, con tus puntos estructurales reales, ¿vale? Cuando el patrón gráfico te rompe, por ejemplo, tus puntos estructurales reales, como pudo haber sido el caso acá, ¿vale? Eso significa que, obviamente significa que me va a inducir a posicionamiento errado, pero si vuelve a romper arriba, aumenta la probabilidad de dar un corto porque ya tuve un rompimiento real, ¿vale? Pero muchas veces el patrón gráfico es independiente de los puntos estructurales, ¿vale? Los puntos estructurales sí apoyan mucho, pero como les digo, muchas veces el patrón gráfico hace totalmente la vista gorda y es indiferente a los puntos estructurales. No es el caso del euro. El euro, bueno, le pasa, pero muy, muy, muy poco. Siempre el patrón gráfico va mucho de la mano con los puntos estructurales reales del precio. Y cuando hace un patrón gráfico de inducción, lo hace rompiendo falsos puntos estructurales. Por eso el euro lo encuentro muy bueno para aprender. Es muy bueno para aprender el euro, es un caballero en ese sentido. Y eso pues chicos, espero les sirva. Básicamente si me dicen, ya, pero ¿qué viene esta semana, tío? Bueno, lo que esperaría sí o sí esta semana es ver qué pasa acá y ver qué pasa acá. Si no me llega acá y sigue subiendo, mejor todavía porque me voy a cazar esa liquidez en forma de IFC con potencial de una continuidad estructural bajista de semanal. Así, siempre y cuando, obvio, la estructura aquí lo acompañe. Si yo aquí veo que tengo continuidad estructural con una estructura impecable de un H1 que me está haciendo un patrón gráfico ideal de liquidez, saca liquidez y continúa alcista, bueno, claramente sigo en largos. Va a depender de lo que haga la estructura, pero estas son mis zonas y estas son mis zonas. Así que eso chicos, espero les sirva. De lo contrario, perdieron mucho tiempo viendo el video. Así que nada, saludos y recuerden, si no ven la liquidez, ustedes son la liquidez.